Muy buenos días, que la paz de Cristo esté con ustedes, que este nuevo despertar, este inicio de semana sea lleno de bendición. Hoy es lunes festivo aquí en Colombia, pero no es un lunes festivo para relajarnos y olvidarnos del que todos los días nos quiere bendecir. Este lunes festivo, hagamos un alto para reconocer las maravillas del Señor en nuestras vidas. Quiero invitarlos a que mantengan en oración, buscando la presencia del Señor, caminando hacia su presencia, buscando ser galardonados por Él. Obremos por fe, obremos por la fe, porque dice la palabra del Señor que esta es la fe que nosotros confesamos, que si creemos que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, seremos salvos. Creamos en ese Jesús que dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Y cómo no reconocer las maravillas del Señor? Nabucodonosor, rey de los tiempos, aquel rey que ni siquiera era del pueblo judío, aquel rey al cual el Señor le dio la potestad para gobernar sobre el pueblo de Israel. Y tuvo varias situaciones. Recuerden que el rey Nabucodonosor se creyó Dios, mandó a hacer una estatua, y a él le pasaron una cantidad de situaciones. Recuerden que mandó a Sadrach, Mesach y Abednego a que se arrodillaran a esa estatua. Y cuando estuvo en el horno de fuego, que estuvieron ellos tres, allí él reconoció la grandeza de Dios. Estuvo loco. 7 reinos pasaron por encima de él y Dios no lo cortó. Y después le devolvió el reino. Todos esos milagros que el Señor hizo con Nabucodonosor, él dijo: conviene que yo declare las maravillas del Señor. Y precisamente eso me anima a mí a reconocer las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Y resulta que ayer, testimonio, estaba yo padeciendo por unos dolores en mi cuerpo. Me sentía atacado por una fiebre, dolor en el cuerpo, en la espalda, en los huesos, e incluso me aislé por esta pandemia que nos tiene atacados del coronavirus, tratando de resguardar la vida de mis seres queridos, porque uno tiene que ser cuidadoso. Y tuve la oportunidad, para la gloria de Dios, de recibir oración por parte de mi pastor Denis Gómez y su equipo, el líder Raúl, y declaramos sanidad, porque la palabra del Señor dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Repitan conmigo: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Aleluya. Y les voy a contar.
Por eso tomé este inicio, lo que dijo Daniel, lo que dijo Nabucodonosor en el libro de Daniel. Conviene que yo declare las maravillas del Señor, porque el Señor ayer, con esa palabra de sanidad, porque la palabra del Señor dice que es viva y eficaz como un arma de dos filos, como espada de dos filos, y esa palabra fue clavada en mi cuerpo, y en ese momento yo tuve sanidad. Y hoy declaro que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y en ese momento recobré fuerzas. Y para la gloria de Dios, a las 7:30 estaba yo organizándome, porque a las 8 iba para una vigilia en la iglesia. Aleluya. Amén. Esa es la gracia del Señor. Hay que reconocer el poder del Señor. Hay que reconocer el favor de Dios en tu vida. No te olvides de eso, hermano. Amén. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, hoy a través del libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer también el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y leemos 2 de Corintios 5, 21. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén. Y leamos Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nos dice: puesto los ojos, oiga bien, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Y leamos Corintios capítulo 2, capítulo 5, versículo 21. Nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros, oye bien, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. En el tiempo de Moisés, hermanos, Dios, ante la blasfemia del pueblo, comenzaron a renegar del gran yo soy. Ese yo soy y ese nombre tan maravilloso no lo sabemos interpretar. El gran yo soy, pero yo soy el que te guardo, yo soy el que te cubro, yo soy el que te prospero, yo soy el que te alimento. Y ese yo soy que caminaba con ellos, que les daba el maná del cielo, ellos comenzaron a denigrar de ese maná, de ese yo soy. Y él les envía una serpiente. Y lo curioso es que cuando el pueblo reconoce que ha pecado contra el Señor, le pide a Moisés que ore por ellos. Y se arrepiente el pueblo. Y van y miran a una serpiente. Dios les manda una serpiente para que los pique. Pero le dice a Moisés: hazte una serpiente y ponla sobre un asta. Pero no era la serpiente, era el poder del gran yo soy, su Espíritu Santo, allí
obrando para sanar a ese pueblo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 3 nos dice: porque lo que era imposible por la ley, para la ley, y por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En el tiempo de Moisés, el pueblo pecó y Dios los envió a que alzaran sus ojos y miraran la serpiente para poder vivir el poder del Espíritu Santo allí. Y en el tiempo de Jesús, el Señor nos envía a su Hijo, el cual no era pecado. Y Él se despojó de toda su gracia, de todo su poder, y se hizo carne, 100% humano. Y se hizo 100% humano para ser humillado, y humillado con una muerte de cruz, para que tú y yo pongamos los ojos en Jesús, para que miremos a Jesús. Y si miramos a Jesús, seremos salvos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. A mí me gusta esa versión de la TLA, del libro de Romanos 8:13. Mire lo que dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Aleluya. Amén. Mire eso. Dios envió a su Hijo y lo hizo pecado para salvarte a ti y a mí. Por eso el enemigo sabe que contra ti no puede hacer nada. Cuando tú declaras que la sangre de Cristo te liberó, que la sangre de Cristo te limpió del pecado, Él sabe que estás hablando con la autoridad de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La palabra dice que en la cruz quedaron clavadas todas las actas. La sangre de Cristo nos redimió. La sangre de Cristo fue el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y por eso nosotros, no como en el tiempo de Moisés que miraban la serpiente, hoy nosotros debemos mirar al Redentor. Debemos poner nuestros ojos hacia Él. Y Él, de seguro, nos da la salvación. Amén. Amén. Eso hizo el leproso. El leproso que buscó a Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Puso los ojos en Jesús. Y adivinen qué le dijo Jesús: sí quiero, sí quiero. Porque la palabra dice que al que a Él viene, Él no lo echa afuera. Dios siempre está para bendecirte. Debes tomar la decisión de mirar a Jesús, el principio y el fin, el alfa y el omega, el verbo hecho carne, el gran yo soy. Y retomando de nuevo esa parte, ese yo soy, que era el que acompañaba al pueblo de Israel, el yo soy que los libro, el yo soy que los acompaño con columna de fuego, el yo soy que los acompaño con columna de nube, el yo soy que les envío codornices. Ese es el mismo yo soy que hoy te dice:
Yo soy el que te resguarda. Yo soy el que te aliento. Yo soy el que te bendice a ti y a tu familia. Yo soy el que te quiere prosperar en todo. Porque el engaño de Satanás es creer que el yo soy ya pasó. El yo soy fue, es y será por siempre. Amén. Amén. Por eso, hermanos, en Jesús tenemos total seguridad y confianza. A Él clamamos, porque puesto los ojos en ese autor y consumador de la fe, Él puede llegar como Salvador y rescatarnos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. El Salmo 30, 2 y 3 nos dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y entonces nosotros, ¿cómo callarnos ante las maravillas del Señor? Ante ese reconocimiento del que verdaderamente nosotros buscamos, y en Él tenemos sanidad, tenemos restauración, tenemos prosperidad, tenemos restauración matrimonial. ¿Cuántos matrimonios, por andar en el mundo, el hombre o la mujer, se han dejado enredar por el mundo, por Satanás? Y cuando ponen sus ojos en Jesús, hay verdadera restauración. Porque la palabra del Señor nos direcciona, nos confronta, nos redarguye, pero nos enseña y nos alienta. Por eso, hermanos, para que terminemos hoy, el libro de Juan capítulo 3, 18 nos dice: el que en Él cree, oye bien, amén, santo, aleluya, el que en Él cree no es condenado. ¿Y cree en quién? En Jesús, ¿verdad? Jesús. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Amén. Amén. Entonces mire allí lo importante. ¿Te imaginas? El que en Él no cree es condenado. Y yo, como abogado, yo me acuerdo en esos procesos que yo he llevado, en donde he visto personas condenadas a 12, a 16, a 20 años de prisión. No digan que no, que es que este abogado es malo porque lo te va a condenar, no. Hay situaciones en donde uno conoce de eso. Y cuando la persona es condenada a 12, a 15 o 20 años de prisión, yo los he visto y dicen: se me acabó la vida. Otros colegas míos dicen: le botaron la llave por una condena terrenal. El juez terrenal los condena a 12 años de prisión. Pero mire lo que dice la palabra: el que no cree en Él es condenado. Grave eso, ¿cierto? Una condena eterna. Porque yo estoy seguro que tú y yo, creyendo en el Padre Eterno, podremos estar en su presencia. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Las Escrituras dicen: la condenación del mundo es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, por las obras malas. Repitan conmigo: por las obras Por malas. las obras malas. Por eso te digo hoy a ti, hermano, busquemos
Pongamos nuestros ojos en Jesús. Digámosle a ese sanador, a ese guardador, a ese ayudador, que nos libre. Que su sangre no fue derramada en vano. Que su sangre nos libertó y así queremos permanecer. Libres de la condenación del pecado. Hay que cambiar. Hay que buscar ser diferentes. Pero ya para terminar, el versículo que tú tienes que tener en tu mente. Sin fe, oye bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay que creer que Él existe, que Él nos ayuda, que Él nos prospera, que Él nos socorre, que Él nos apoya. Y a veces nos confundimos porque decimos, es que yo no veo nada. Yo escucho que dicen, aquí está la presencia de Dios y yo no lo veo, entonces yo no puedo creer. Es por fe, no por vista. Andamos por fe, no por vista. Y con el corazón se cree para justicia y con la boca confesamos para salvación. Aleluya. Amén. Digámosle al Señor en este momento que ponemos nuestros ojos en Él, que confiamos en Él, que estamos dispuestos a ir a su encuentro, dispuestos a creer que Él es galardonador, a creer que Él es nuestro ayudador, a creer que su sangre derramada en la cruz verdaderamente nos redimió del pecado. No nos dejemos confundir por Satanás. Yo quiero invitarlos, hermanos. Como dice el libro de Gálatas 6, capítulo 9, 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es lo que Dios quiere. Que tú segues en un tiempo si no desmayas. Shalom, hermano. Que la paz de Cristo te acompañe. Que haya bendición y prosperidad en tu casa. Amén. Poniendo confianza absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.